Como les han entendido más o menos lo que les pide. Bueno, son tres ejercicios, ¿no? Serían básicamente tres, bueno, cada uno valdría 33, ¿no? 33.333, ¿no? Si resuelven uno, tendrían 33. Si resuelven los dos, 66, que ya sería... eh, no, es un examen de primer parcial, porque habla solo de pseudocódigo, ¿sí? Eh, y por último, bueno, no, si tenían las tres ejercicios, habrían aprobado con 100, ¿no? Vamos a verlo. Primero vamos a ver qué nos han mandado. Uh, Fase de resolución de un problema. Análisis de problema. Eso ya hemos avanzado, ¿no? Eso, bueno, sí, codificación es lo que era lo que ustedes hacían con pseudocódigo, ¿no? Ahora lo van a hacer en Visual Basic, compilación y ejecución. Eso lo vamos a ver. Bueno, ya lo hemos visto cómo se compila y ejecuta, ¿no? En Visual Basic, ¿no? Verificación. Esto es la fase en la que ustedes se dan valores para probar el algoritmo, ¿no? Depuración. En el momento de correr el código, ¿sí? Eh, Ustedes, puede ser que a momento de ejecución, ¿no? Cuando ustedes estén dándole valores, encuentren algún error en el código, ¿ya? Eso puede pasar. Si pasa eso, entonces tienen que volver a revisar el código. Vamos a ver que esto va a pasar constantemente cuando estemos programando. Mantenimiento, ¿ya? Esto no es tanto para su carrera, pero bueno, es una fase, ¿no? De desarrollo. Y documentación. Estos dos son más que todo para ingeniería informática y sistemas. Los últimos dos a nosotros no nos interesan, ¿sí? Ya. Mm, bueno, parece que solo han avanzado teoría. Especificar las formas de utilizar. Declaración de datos. ¿Ya? Sí, seguramente los está preparando para lo que es Visual Basic. Toda esta teoría que les mande, por si acaso, tómelo con mucha atención. Como les he dicho, la transición de pseudocódigo a Visual Basic es un poco fuerte. Sí, ya. Les he mandado arriba uh, el, el examen pasado y lo vamos a resolver. ¿Ya? Tal vez nos tardaremos más o tal vez menos que una clase. eh, pero, a ver, ¿qué tal va? Ya para ahorita debería ya estar leído el ejercicio, ¿no? Ah, ya, entonces haremos el uno. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les pide el ejercicio uno a los que han leído? No, aquí ya sacamos algo importante. Dice que tenemos que leer dos números positivos y diferentes, ¿no? Am, ya, súper. ¿Se entiende el problema? Primero, eso es lo que es la primera barrera que tienen que decir. Ustedes entienden el problema, lo que les pide, antes de poder ir a pensar en una solución. ¿A qué se refiere con números primos gemelos? Ya. Básicamente solo es el... Sí, aquí está la creación de números primos. Son dos números primos si su diferencia es igual a 2. No, básicamente tú verificas si... Un momento, vamos a aceptar a alguien más. Eh, un momento. ¿Alguien quería entrar? Sí, ya. Un primo gemelo básicamente es un primo que está dos pasos después de él, ¿no? O sea, si encuentras un primo, le sumas ese número más 2 y tienes que verificar si ese es primo, entonces esos dos números son primos gemelos, ¿no? Más 2.
¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ya. Ya, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a ir. No, tienen que, esa parte de la comprensión, tienen que leerlo hasta que ustedes entiendan, ¿no? Hasta que ustedes como personas puedan resolver ese problema. Ya, voy a ir directo al diseño del programa. Ya, pero para hacer un pequeño análisis, dice que nos da un límite. Si se dan cuenta, los exámenes en presenciales no les pedía análisis, nada, directamente les pedía el pseudocódigo que resuelva eso, ¿sí? Ya. Tenemos un límite inferior y un límite superior. Sobre eso tenemos que trabajar, ¿no? Acá tenemos que buscar todos los números que sean primos. Por ejemplo, los que estén dentro de ese límite, ¿no? Y para resolver este problema, lo único que tenemos que hacer es, una vez encontrado un primo, por ejemplo, digamos, ¿no? Tenemos que sumarle 2 a este primo, ¿no? Más 2. Digamos que esto sería ir hasta acá, ¿no? Más 2. Y preguntar si este de aquí es primo. ¿Sí? ¿Sí? Si se cumple que estos dos están separados por 2 unidades, ¿no? Y son primos los dos, entonces quiere decir que es un primo gemelo. ¿Qué era lo que nos pedían? Primos gemelos, ¿no? Si se cumple eso, entonces, bueno, devolvemos estos dos números, ¿no? La respuesta sería estos dos. Y, bueno, devolvemos, eso quiere decir imprimir. Después de eso, lo correcto sería ir a buscar al siguiente número. Tal vez el que le sigue aquí, ¿no? Verificar si ese es primo. Si no es primo, no nos importa, buscamos. Después de este, vendría este primo, ¿no? Este es primo, ¿no ve? Entonces, otra vez tendríamos que preguntar de este primo a su siguiente, a su subsiguiente, ¿no? A su más 2. Y hacer la misma pregunta, el mismo procedimiento. Ya, esa es la solución. Ya, vamos a empezar entonces. Ahorita todavía es en pseudocódigo, ¿no? Básicamente tienen que usar todo lo que han aprendido. Entonces, es estructuras repetitivas, funciones, procedimientos, todo lo que han aprendido hasta primer parcial para resolver esto. Primos gemelos, ¿no? Ya. Primero necesitamos declarar las variables. Necesitamos un límite inferior, un límite superior. ¿Qué más necesitaríamos? Tal vez un número a evaluar, ¿no ve? Este número cabe aclarar que nos va a servir para iterar, ¿ya? El num va a tomar los valores desde el límite inferior, ¿no? El límite inferior que leamos hasta el límite superior, ¿no? En otras palabras, el número va a ser mayor o igual al límite inferior y menor o igual al límite superior, ¿no? Va a entrar entre esos valores, va a tomar mi número, ¿no? Va a ser una iteración sobre el número. ¿Ya? Esto va a ser valor de valores enteros, ¿no? Tal vez necesitemos un booleano que sería son primos gemelos, ¿no? ¿Verdadero o falso? Eso solo va a tener dos valores, ¿no? Si son primos gemelos. ¿Ya? De valor booleano. Ya, sería eso. Y bueno, iniciamos con el programa. Básicamente, entonces, lo que tenemos que hacer es leer dos números, ¿no? Leer límite inferior y leer límite superior, ¿sí? Hasta ahí eso nomás solo se le pide al usuario. Y vamos a hacer un mientras, como hemos dicho, que iterando el número, ¿no? Podría ser un mientras o un par, no importa. Mientras,
la condición tiene que ver con mi número, ¿no? El cual vamos a iterar. Mientras el número, entonces, sea menor o igual al límite superior, ¿no ve? Este número sabemos que tiene que empezar iterándose en un límite inferior, ¿no? Va a ir desde el límite inferior hasta llegar al límite superior. Y eso, no necesariamente hasta el límite superior, ¿no? Ah, el último valor de posible primo gemelo va a ser desde acá, ¿no ve? 2 menos, ¿no? Esa es la última posible combinación de primos gemelos, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde llegaríamos? Tendríamos que ir. ¿Cuál sería nuestro último valor del número? Hasta aquí, ¿no ve? Estos dos serían los últimos posibles primos gemelos, ¿no? El último número con su antecesor, su segundo antecesor. ¿Se entiende esa parte? Básicamente sería no hasta el límite superior, ¿no? Sino hasta su límite superior menos 2. ¿Sí? Ese sería el último valor del número. ¿Sí? A verificar. Ya, eso sería. Y por último, tendríamos que, bueno, verificar si tiene números primos gemelos. Para eso no tenemos esta variable, ¿no? Son primos gemelos. Va a guardar el valor que me calcule eso, ¿no? Para eso voy a usar una función, ¿no? Que va a ser verificar primos gemelos. A este le tengo que enviar dos parámetros, ¿no? A verificar. ¿Cuáles serían? Uno sería el número. ¿Cuál más? ¿Cuál sería el valor que tendría que verificar si es primo gemelo del número? Según el problema. El número más 2. Exacto, ¿no? Su subsiguiente. Sí, su subsiguiente. Número más 2. Gracias. ¿Sí? Eso. Entonces, lo que le estoy mandando es el número y su subsiguiente, que es básicamente el cálculo del número más 2. Y por último, preguntar eso. Si son primos gemelos, es igual a verdadero. Entonces, nada más tengo que mostrar eso. Imprimir. El número, ¿no? Concatenado a el mensaje i concatenado al número más 2 concatenado al mensaje son primos gemelos. Listo. Ya. Fin, sí. Por último, si no se cumple esto, tengo que buscar al siguiente, ¿no? Eso va a hacer que mi número se incremente en 1. Listo. Fin, mientras. Ya. A ver. Ya, eso sería. Fin, algoritmo. ¿Alguna duda?
Por último, claramente tenemos que declarar nuestra función, ¿no? Eh, mm, Nuestra función importante es verificar primos gemelos, ¿no? Entonces vamos a declarar esa. Es una función que devuelve un booleano que se llama verificar verificar primos gemelos, ¿no? Esta función recibe dos parámetros, ¿no? Un número que va a ser de tipo entero y su subsiguiente, ¿no? Le vamos a llamar subsiguiente, que también va a ser entero. Ya. Vamos a necesitar un booleano. Vamos a declarar una variable. Es primo. ¿Ya? Que esta me va a servir también para calcular si son primos esos dos números, ¿no? No, a ver, vamos a usar dos. Tenemos que calcular dos veces si es primo, ¿no? Entonces vamos a tener dos variables booleanas. La vamos a llamar num es primo y una variable booleana más para calcular su subsiguiente. Entonces, subsiguiente es primo. Se va a llamar la segunda. ¿Sí? Estas dos van a ser de booleano. Son tipo booleano. Ya. Lo que va a hacer esta función, básicamente, es calcular estos dos valores booleanos, ¿no? Num es primo. Va a guardar el valor de la función que me devuelva verificar primo. Entonces voy a necesitar otra función más, ¿no? Verificar primo. Y aparte voy a necesitar una más, ¿no? La respuesta. Eso también no la he declarado, pero lo voy a declarar más rato. Verificar primo de el número, ¿no? Cuando me refiero a este número, es este de acá, el que estoy pidiendo, ¿no? Y por último, subsiguiente es primo. Un momentito. Es primo. Me va a guardar el valor de lo que calcule mi función verificar. Aquí me he equivocado, ¿no? Verificar. Verificar es primo. Verificar primo. ¿De quién ahora? De su subsiguiente, ¿no? Perdón. Listo. Una vez ya he calculado estos dos, nada más esta función me debe devolver si son gemelos. Entonces sería una pregunta, ¿no? Si se cumplen estas dos, o sea, que estas dos son verdadero, entonces vamos a preguntar si num es primo, es igual a verdadero, y aparte de eso, también se cumple que subsiguiente, mi variable booleana, subsiguiente es primo, es igual a verdadero. Quiere decir que estos dos números que me ha ingresado a esta función son primos gemelos, ¿no? Verdadero. ¿Ya? Básicamente mi respuesta, si se cumple esto, va a ser igual, debo devolver verdadero, ¿no? Entonces mi respuesta va a valer
verdadero. ¿Sí? Ah, ah, ya, si no, mi respuesta va a valer falso, ¿no? Fin sí. Eh, ¿Listo? Por último, devuelvo eso, porque toda función tiene que devolver algo, ¿no? Entonces, devolver. ¿Qué cosa? La respuesta. ¿Sí? Y fin función. Eso es lo que haría mi cálculo. Bueno, mi calcular es primo. Bueno, es primo gemelo. Nada más. Fin función. Y habría que, bueno, declarar esta función más, ¿no? Esta de acá no lo voy a explicar porque ustedes, bueno, ya hemos visto varias veces. La función verificar primo es una que hemos usado harto, ¿no? Pero también tendrían que escribirlo, ¿no? Esto, bueno, ustedes deberían tal vez saberlo de memoria, ¿sí? Es una función que lee un número y cuenta sus divisores. Si es igual a 2 devuelve verdadero, ¿no? Una cosa que aquí me falta, por si acaso, es declarar la variable respuesta, esta de acá que estoy usando, ¿no? Toda variable que se usa tiene que ser declarada, ¿sí? Con eso sería el ejercicio 1 resuelto, ¿no? Con eso ya serían 33 puntos, ¿no? Directos. A ver el 2, ¿qué pide? ¿Alguna duda del ejercicio 1 antes? Aunque sí, una duda. Al llamar a la función verificar primos Sí. de lo que nos dijo que tenemos que saber de memoria, tenemos que hacer para cada uno, para cada límite superior y inferior. ¿Esto de acá? Sí, o sea, para cada... ¿dónde está? Para no y para el subsiguiente, para los dos, ¿no? O sea, aparte a los dos. No. Esta, si se fijan, esta función es la misma. Entonces, estoy llamando a la misma función, solo que le estoy enviando distinto parámetro, ¿no? Le estoy enviando primero el número y luego le estoy enviando este de acá. Pero la función, si se fijan, se llama lo mismo. Entonces, solo tengo que hacer una función. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando defina la función es prima, puedo usarla las veces que sea necesaria. Entonces, solo les faltaría, bueno, implementar una más. Una función, ¿no? La verificar primo. Ya. La 2 es, creo, teórica. Ah, no, esta es una prueba. Creo que es una prueba de escritorio. Dice deducir el resultado que se produce con las siguientes instrucciones e indicar el tipo de dato, que son X, Y, Z, y a qué estructura de control pertenece. Ya. Entonces, básicamente esto es lectura y este es un poco más teórico porque ya te está dando un problema resuelto, ¿no? Pero te está preguntando qué es lo que hace esto. Entonces tú tienes que leer, ¿no? Ya, es un procedimiento, primero que nada. Me está preguntando X, Y, Z. ¿Dónde está X, Y, Z? X, Y, Z. Y, a ver, indicar el tipo de datos que son X, Y, Z y a qué estructura de control pertenece. Aquí no hay X, Y, Z, ¿verdad? O alguno ve alguna variable X, Y, Z. Creo que se refiere a la A, la B y la C. Tal vez se habrá confundido. Sí, está preguntando por estas, ¿no? Porque no está declarando, pero no está diciendo el tipo de dato. ¿Ya? Mm, ya, veremos qué hace. Entonces dice deducir el resultado que se produce con las siguientes instrucciones. Como han visto, miren, aquí alguien ha hecho una prueba de escritorio. Es lo más lógico hacer, ¿no? Una prueba de escritorio. ¿Qué hace? Lee instrucción por instrucción, ¿no? Para probar lo que hace bueno, el código, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una prueba de escritorio. ¿Ya? Aquí al lado. Ah, ¿ya?
Sí, una duda más, por favor. Sí, claro, un momentito. Vamos a dejar entrar al que está queriendo entrar. Un momentito, por favor. Sí, ¿cuál es tu duda? En el ejemplo uno, al momento del examen, también le tenemos que mostrar la prueba de escritorio. Dependiendo. En lectura de comprensión, esto ya es más lectura de comprensión. Solo tienes que limitarte siempre en un examen a hacer lo que te pide. No más ni menos. ¿Ya? En la prueba uno no dice nada de prueba de escritorio. ¿No? A lo que he visto. ¿Ya? Si no te dice nada, déjalo así. Te va a hacer perder tiempo, ¿no? Si haces una prueba de escritorio, no, bueno, vas a tardar un tempito, ¿no? Al hacer esto. En este caso, incluso no dice hacer una prueba de escritorio, pero te sirve para hallar la respuesta, ¿no? Porque te dice qué es lo que hace, ¿no? Deducir el resultado. Entonces, la mejor forma de deducir el resultado, perdón, es, bueno, haciendo su prueba de escritorio, ¿sí? Ya. Dice que A, estamos acá por si acaso. Tenemos que hacer instrucción por instrucción lo que nos pida. A vale 2, B vale 1, C vale 0, D vale 0. Y pregunta si A es mayor a 0 o, por si acaso esta es una O, ¿sí? Si A es mayor a 0 o B es mayor que A y C es diferente de 0, entonces hacer estas instrucciones. Primero, para estos valores cumple esa condición. ¿Quién me puede decir? ¿A es mayor a 0? Primero que nada, ¿A es mayor a 0? No, ¿verdad? A vale 2 según esto de acá. Y dice o B es mayor a 0. Perdón, B es mayor que A. B es mayor que A. Tampoco. Entonces esto de acá es falso. ¿No ve? Esto de acá también es falso. Según los datos. ¿Se entiende esa parte? B es 1, A es 2. Eso es falso. ¿Sí? Y aparte me pide que C es distinto de 0. C vale 0 igual. Falso. ¿No? Falso o falso. ¿Qué me da? Esto me va a dar falso, ¿verdad? Falso y falso. ¿Qué debería darme? Falso, ¿no? Entonces no cumple con esto. Quiere decir que mi algoritmo se va a saltar todo esto y se va a ir al si no. Si no, quiere decir que tengo que hacer C igual a C más D. Mi C va a valer lo que valga C más D, que es 0 más 0. Se va a actualizar el valor, ¿no? Si C es igual a 0, entonces C va a ser igual a C más B. Entonces preguntamos, ¿C es igual a 0? Sí. ¿Qué va a valer? 0 más B más 1. Entonces mi C se va a actualizar a 1. ¿Sí? Si no, esto no nos importa porque ya ha entrado al caso de que si C es igual a 0, entonces esto no hacemos caso. Y por último me dice B va a ser igual a más C más D. Entonces B va a valer lo que tenga 2 más 1 y más 0. Esto va a valer 3, ¿no? No, perdón, 2 más... Sí, 2 más 1, ¿no? A más C más D. 3, esto va a valer 3. Mi B va a valer 3. ¿Sí? Fin sí. Imprimir los valores finales son A, B y C. Ya. Entonces, ¿qué voy a imprimir? Lo que tenga en mi prueba de escritorio, ¿no? En la pantalla. Voy a imprimir los valores. Vamos a subir un poquito más. Finales son A, B y C, ¿no? En otras palabras sería 2, 3 y 1. ¿Sí? 2, 3 y 1. También tiene un espacio, ¿no? Esto. Comillas vacías, espacio. ¿Ya? Fin procedimiento. Esto sería la respuesta para el ejercicio 2. La prueba de escritorio y lo que me devuelve los valores, por último, son estos, ¿no? Eso me pregunta la pregunta 2. Por último, dice de qué tipo de datos es ABCD.
Como los hemos ido manejando, ¿qué tipo de dato ustedes lo ven que son? ¿Cuál sería el tipo de dato más óptimo? Entero. Sí, básicamente, bueno, podemos responder acá, o bueno, donde quieran, no, le voy a poner aquí la respuesta, ¿sí? Eh, Primero dice X, bueno, A, B, C y D deberían ser enteros. O bueno, son enteros, ¿no? No estoy manejando ningún decimal, entonces lo más correcto sería decir que son enteros, ¿no? Son enteros, ¿ya? Aquí se ha equivocado en su prueba de escritorio. El que ha resuelto esto está un poquito mal. No haga mucho caso a esto de acá. ¿Sí? Ya. Y por último, 3. Explicar los tipos de estructuras repetitivas, usar diagrama de flujo y pseudocódigo. ¿Y en qué se diferencian? Esto no creo que les pregunte. O bueno, tal vez sí. ¿Sabe lo que es un diagrama de flujo? Para ustedes. ¿Qué me puede decir qué es un diagrama de flujo? Son unos recuadros en los cuales cada recuadro tiene su forma de representación, ¿verdad? Triángulos, cuadrados o rectángulos Sí, 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 y, muchos. Eso y se básicamente. puede representar. Es una manera también de representar, como su compañero decía, lo que es el pseudocódigo. Que no, ya no se usa, pero sí. No sé si esos documentos les ha enviado. Ya, si les ha enviado, deberían saberlo. Si no, no sé. Ya. Entonces, en diagrama de flujo, bueno, tenemos dos. Creo que no les han creo que ustedes no han avanzado a diagrama de flujo. Pero el 3 les pide explicar las estructuras repetitivas. Esa igual es teórica. Si se dan cuenta, este examen está casi regalado, ¿no? Era una prueba de escritorio que no estaba tan difícil. Y un ejercicio que, bueno, no era tampoco tan difícil de resolver. No sé si les parece difícil. Ah, ya. Y la tercera, para más que todo, este era un regalo para los que les gusta leer, porque es una pregunta teórica, ¿no? Los que leen los documentos que les envía, este era para ustedes, este les estaba regalando, ¿no? Explicar los tipos de estructuras repetitivas. ¿Qué me puede decir? Así ahorita, lo que saben. Y pseudocódigo. ¿Y en qué se diferencia? ¿Cuáles son los tipos de estructuras repetitivas? Mientras y para. Sí. Con eso ya tenían 33 puntos asegurados. Tipos de estructuras. En este examen parece que sí, la docente estaba de buenas. Porque para mí pues, lo veo un poquito fácil, la verdad, este examen. ¿No? Dice, eso ya explican como ustedes quieran, ¿no? Es teoría. Tenemos dos, ¿no? Dos tipos. Mientras y para, ¿no? El mientras. Podrían desglosar todo lo que se sepa, ¿no? Primero en pseudocódigo, ¿no? Pueden decirse, bueno, los dos, bueno, podemos teóricamente decir que estas dos estructuras, y aquí ustedes se tienen que, mm, bueno, lo que sepan, ¿no? Teóricamente, estas dos estructuras, lo voy a escribir con teclado porque ya es un poquito, rayos, ¿dónde estamos? Ya. Eh, ya, ya.
este tipo de estructuras, ¿para qué nos sirve? Nos sirven para, bueno, enciclar un código, enciclar o, bueno, repetir, o también lo pueden decir así, repetir, perdón, repetir un bloque de código. Básicamente, eso es teóricamente lo que es una estructura repetitiva, ¿no? Esto. Ustedes ya pueden, a lo que ustedes hayan leído de la teoría, pero con esto ya estaría bien su respuesta. Por último, lo correcto sería que pongan el pseudocódigo, ¿no? De los dos. El mientras, ¿cómo se escribe? Mientras. Se escribe la palabra será mientras, ¿no? Y una condición, ¿no? Instrucciones, ¿no? Aquí dentro de ese código vienen instrucciones, ¿no? El número del que no necesite. Fin mientras. Y el para es algo parecido, pero tiene un contador, un valor inicial, ¿no ve? Valor inicial. Le vamos a llamar BI, como se los he explicado. Bueno, también está en sus documentos. Un BI, punto y coma, y menor o igual, un BF, ¿no? Y por último, un incremento, y igual, y más más. Esto está un poquito, no se entiende, creo. Ya. Y un menor o igual a un BF, punto y coma, y más más. ¿Sí? Eso. Eso sería el para. ¿No? Al menos el pseudocódigo. Para. ¿No? Lo mismo si recibe instrucciones, ¿no? Y tiene una instrucción importante que es la de cierre de estructura, ¿no? Que es fin para, ¿no? Básicamente esto. Aquí pueden especificar que BI es el valor inicial, ¿no? Inicial. Y BF es el valor final. Final. Ya, esto también pueden explicar qué es el incremento. Aquí no es I más más, me estoy equivocando. ¿Alguien sabe qué se pone en vez de I más más? Este es de otro lenguaje de programación. ¿Cómo se escribe el incremento en pseudocódigo? I más 1. Así se escribe, ¿no? Es el incremento. Ya, eso. Por último, miren, dice explicar, ¿no? ¿Qué son estas? ¿Cuáles son los tipos de estructuras repetitivas? El para y el mientras. Explicar en pseudocódigo. Ya hemos hecho esto, ¿no ve? También hemos explicado más o menos para qué sirven. Y por último, en qué se diferencian. Entonces, pueden escribir acá por último, se diferencia. ¿Alguien sabe en qué se diferencian? ¿En qué se diferencia? Cualquiera. Ya, yo lo voy a hacer. En que el mientras
El mientras, bueno, no necesariamente, necesariamente se sabe el número de repeticiones. En el para sí se sabe, ¿no? Sí sé cuántas veces se va a repetir. Se repite. Esa sería la respuesta, ¿no? La diferencia. Esto y esto. Ya, esta era un poquito más teoría. ¿No? Se repite desde B inicial hasta B final. Ese es su número de repeticiones, ¿no? De acuerdo al incremento, ¿no? Esto también tiene que ver mucho. Pero de todas maneras, aquí yo defino cuántas veces se va a repetir. En esta condición del mientras, puedo hacer un mientras algo sea verdadero, ¿no? Entonces, ahí no voy a saber cuántas veces va a entrar. Solo sé que en un momento va a llegar a ser falso y se va a salir. Pero no voy a poder contar cuántas veces, ¿no? En el mientras, ahí va a haber casos que yo no sepa cuántas veces se repita. Mientras que en el para sí. ¿Ya? Y así, creo que lo hemos acabado en menos de una hora. Un examen de primer parcial. ¿Sí? Eso era. ¿Alguna duda? Pero la verdad sí, lo veo un poquito fácil. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Dudas, preguntas? Voy a verlas. Alguien mandó unas fotos. ¿O no? A ver, Avi. Oh, genial. Miren, aquí tienen igual esto. Esto, Avi, es lo que ha mandado la docente. Sí, él lo mandó en el módulo. Ya, muchas gracias. Ay. Entonces, sí, esto de acá es lo que les decía, el diagrama de flujo, ¿ya? Entonces, si les han enviado, tendrían que hacer su diagrama de flujo. Bueno, yo no expliqué tanto porque no lo usamos, pero es más teoría, ¿no? Es copiar esto, es un esquemita, ¿no? Que básicamente, dado una condición, ¿no? El mientras, si es verdadero, va a regresar otra vez a la condición y todas las instrucciones que haga, ¿no? ¿Ya? Esto más sería entonces. Si les ha enviado, entonces sí tendrían que responder eso en un examen, ¿no? Lo voy a copiar directamente. Más bien, muchas gracias, Avi. ¿Qué ha pasado? ¿Alguna duda? Entonces pseudocódigo y lo voy a copiar a este lado el diagrama de flujo. ¿Y dónde está? Este más. Pero básicamente esta era una pregunta de regalo. O sea, los que saben teoría, solo era, bueno, acordarse de estas cositas. ¿No? El que sí lo veo un poquito complejo era el ejercicio que les ha dado la primera pregunta. Esa sí tenían que pensarlo, ¿no? Un poco cómo poder resolver, pero ya está, ahí está la solución. ¿Dudas, preguntas de la solución de un examen? Por si acaso este era un examen pasado de la dije, ¿no? Por si acaso, que yo recuerde, nunca repetí un examen. O sea, nunca ha dado una pregunta repetida. Siempre se inventa así preguntas. ¿Ya? Pero tienen que ver con el avance de la materia. ¿Ya? Bueno, con eso podríamos concluir. La pregunta uno sí tenía su dificultad, pero no tanto. Solo era, si se dan cuenta, si ustedes delegan como ven en más funciones, el programa se ve más entendible, ¿no? Por ejemplo, esto podría hacerlo todo en un código
principal, en un programa principal, pero no sería tan entendible, ¿no? En este caso, solo sé que tengo que ir de un número hasta el límite superior menos 2, ¿no? Y verificar con una variable y una función, ¿no? Y una función que recibe dos números. El número en el que estoy en ese momento más su subsiguiente, que sería número más 2. Ya me despreocupo de esto. Esto le estoy quitando al problema principal cómo hacerlo, ¿no? Que está aquí abajo de todas maneras. Y pregunto eso. ¿Son primos gemelos? ¿Es verdadero? Si se cumple con eso, los muestro, ¿no? Los imprimo. Si no, voy al siguiente número, ¿no? Siguiente número. Y eso sería más fácil si se ve en el programa principal. Aquí, ustedes la tarea que más les costaría saber es cuándo dividirlo en otro problema, ¿no? Si llegan a entender cuándo necesitan tal vez usar una función, o sea, básicamente cuándo puedo calcularlo en otra parte de mi programa principal, les va a ayudar mucho, ¿sí? Aquí he hecho otra vez lo mismo, ¿no? Verificar primo, no lo resuelto en ese momento. He dicho, voy a usar otra función que me va a hacer eso. Y verificar primo lo he separado en otra tarea. Eso es divide y vencerás, ¿no? Ese es ese método que dice la docente. Estoy dividiendo en cosas más sencillas y el problema, la solución se vuelve más sencilla si quito partes del problema. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Con eso habríamos acabado la clase de hoy si no hay dudas. Voy a dejar de grabar.